Buenas noches. En la noche de hoy es viernes 26 creo que, o 27, no me recuerdo ahora, 9:38 de la noche. Yo quería traer este video y quería hablar en este video, acerca de Estados Unidos, porque verdaderamente cuando yo llegué a Estados Unidos y salí de Cuba, me vine de Cuba y dejé a mi país, no porque no quiera a mi país, porque a mi país lo adoro con mi alma, de que esté siendo dirigido por un patán y unos criminales, la familia Castro, que ya es muy conocida y muy famoso en todo el mundo, los asesinos, los criminales que son. Y entonces yo salí de Cuba por la llamada lotería de visas que hay en Cuba, que desgraciadamente esa lotería de visas la manipula el gobierno de Cuba para atraer toda su gente, pues ya yo le he explicado de qué manera ellos lo hacen. Y el gobierno de Estados Unidos sigue creyendo en que esa lotería de visas la hacen ellos en la oficina de intereses. Una vez que llega la carta, ellos hacen el sorteo de visas quien se lo gane. Y no saben que ya esas cartas todas ya van sorteadas por el gobierno de Cuba. Llevan las cartas que le convienen a ellos y las otras las tiran a la basura. Y yo, gracias a Dios, yo pude venir por la lotería de visas, porque yo nunca puse mi carta en los buzones de la calle de Cuba, sino yo la mandé echar adentro de la oficina de intereses para yo poder venir, porque de otra manera no iba a venir. Yo quería hablar porque a mí me preocupaba mucho Cuba y salir de Cuba, porque creía que mi vida estaba en peligro y en cualquier momento podía desaparecer como cualquier otro. Llego a Estados Unidos, pienso que era el lugar más seguro, y creo que el lugar más seguro que hay hasta ahorita. Pero cuando llegué acá me comencé a preocupar de nuevo. ¿Por qué me comencé a preocupar de nuevo? Y quiero contar esta historia de atrás, porque me empiezo a encontrar aquí un poco de cubanos, antiamericanos, y que hablan mal de este país. Acababa de llegar en ese tiempo, yo recuerdo que yo acababa de llegar en ese tiempo de Cuba, cuando apenas comenzaba el atentado del 11 de septiembre. Yo tenía aquí como, creo que 4 o 5 meses de haber llegado, o no he llegado a los 6 meses, cuando apenas el día del atentado del 11 de septiembre. Y entonces yo recuerdo que ese día yo me encontraba, el fin de semana estaba trabajando ese día yo, pero el fin de semana de ese atentado de diciembre, del 11 de septiembre, había unos cubanos acá celebrando, y ese fin de semana lo celebraron por el atentado que le hicieron y sufrieron los norteamericanos y que murieron en ese atentado tan feo. Y desgraciadamente ellos estaban celebrando porque decían que al monstruo de Estados Unidos algún día lo habían herido en sus propias entrañas y acá adentro. Y fue cuando me di cuenta, yo acabé de llegar y dije, pero ¿qué es esto? ¿Cómo en Estados Unidos gente que maldice en este país, odia en este país? Después, y entonces me di cuenta que la cantidad de cubanos que estaban llegando aquí son la mayoría que el gobierno de Cuba manda. Después me di cuenta en muchos lugares aquí como habían mexicanos también que odiaban a este país, resentidos porque supuestamente Texas, Estados Unidos se lo había quitado a ellos, y ese resentimiento del pasado, y donde usan el pasado para condenar al presente, donde hoy debemos unirnos todos y agradecer a este país, sea lo que sea. Texas hoy es de Estados Unidos, pero hoy es un estado próspero, y el más próspero de Estados Unidos, en estos momentos con crisis y todo. Si hubiese sido de los mexicanos en estos momentos, estuviera igual que México o peor que México. Entonces, yo creo que el pasado hay que dejarlo y hay que mirar lo que Estados Unidos está haciendo actualmente por América Latina. Gracias a Estados Unidos, América Latina está subsistiendo sobre todo muchos pueblos. América Latina no está como el África. No está como el África, que hay gente deshidratada, muriéndose del hambre, exactamente, y especialmente Cuba, y todos esos países de por abajo, Salvador, Honduras, y todos esos países, hasta el mismo México se beneficia de aquí. Gracias, porque tienen acá a dos vecinos grandes, Canadá y Estados Unidos, pero especialmente Estados Unidos, que es el que le da la mano derecha, el que ayuda y el que permite la inmigración por masa aquí. Aquí hay 55 millones de indocumentados.
de toda América Latina. Imagínate, en Cuba hay nada más 11 millones de personas. Y todos los países tienen gente acá. Y todo el mundo manda dinero para mantener su familia. No entiendo por qué el odio de nosotros los hispanos y ese resentimiento hacia Estados Unidos. Cuando yo vi eso me preocupé. Empecé a preocuparme porque cuando empecé a escuchar que nosotros podíamos ser mayoría para el 2020, 25 o para el 2030 ya los hispanos iban a ser mayoría en este país. Y entonces yo me comencé a preocuparme porque yo dije, para ese tiempo, quizá a lo mejor ya que unos años ya yo no esté vivo, no sé, pero mi hijo, sí pienso en el futuro de mi hijo, que no quiero que viva como vive en Cuba. Y empecé a preocuparme porque yo le tengo miedo, a lo mejor dicen, me van a creer que yo soy antihispano, pero yo le tengo miedo al hispano. ¿Por qué yo le tengo miedo al hispano? Que sea mayoría aquí. Porque el hispano, desgraciadamente, aparte que trae digamos, ese mito viejo de los países de nosotros los países de nosotros se les ha hecho ver, especialmente en Cuba y todos esos países, que están mal y están bien fastidiados porque Estados Unidos los saqueó, se llevó la riqueza y siguen pensando de aquellos tiempos de María Castaña y todas esas cosas. Y entonces ese resentimiento no lo deja vivir y no pueden estar a gusto en este país. Y ellos miran este país no es como un país de ellos. No lo digo que todo, pero la mayoría. Entonces cuando yo llegué a este país, yo dije, bueno, ya perdimos a Cuba, yo perdí a Cuba, me queda este país, tengo que luchar por él. Y yo me preocupaba mucho cuando empecé a ver tanto antiamericanismo, cuando empecé a ver este programa de radio también antiamericano como el de Rubén Luenga, pero bueno, eso empezó hace poco. Pero ya yo miraba en las noticias muchos programas antiamericanos, periodistas. Y eso me preocupaba porque yo digo, el medio hispano es un peligro y los hispanos que tenemos aquí, si vamos a ser mayoría, con ese resentimiento vamos a terminar destruyendo este país y no agradeciendo este país. Y yo me preocupaba mucho. Ya yo me he quitado un poco esa preocupación. ¿Por qué? Porque yo me preocupaba, yo era uno de los que llamaba a la radio para decir que este país no podía dejarse, especialmente cuando empecé a mirar que entró el presidente Obama de presidente y traía unas cuantas ideas marxistas, un hombre antiamericano que no se dé cuenta y no lo vea, es porque un ciego, es antiamericano, tiene un resentimiento viejo del pasado, todavía sigue pensando en el racismo del pasado, que el blanco y el negro en los años 60, que ya eso hace más casi como 50 años atrás o 60 años atrás casi, de que el racismo, que el blanco era discriminado, el negro discriminaba al blanco. Entonces, hoy en día en Estados Unidos el negro tiene el respeto que tiene cualquier otra raza. Si no, él no tuviera de presidente. Y la cantidad de personas morenas aquí que están ejerciendo cargo. Pues hay personas que tienen su ideología marxista y cuando él tomó el poder o antes de llegar como candidato él prometió cambio, nunca nadie sabía lo que era cambio, pero sí había que imaginarse los cambios porque él al principio cuando su candidatura, yo me recuerdo que él puso adornó su oficina de donde estaban haciendo la campaña, estaban adornadas todas de fotos de Che Guevara y creo que hasta tenía de Carlos Mar y eso porque él era adorador del marxismo. Entonces, él hablaba de cambio y todo el mundo pensaba que eran cambios, bueno, en las cosas. Porque yo te digo, este país, cambio donde yo creo que necesitan la parte de la educación que sí tenemos que apoyar. Al que quiera estudiar y no tenga dinero, que se le preste dinero y se le dé dinero que quiere estudiar. Yo pienso que eso sí es la única parte donde... Pero este país siempre ha sido un país grande económicamente, un país grande que ha sido por su seguridad. Y entonces a mí me preocupaba esto porque los cambios que yo me doy cuenta que él quería hacer, era deshacerse y romper amistades con los países que eran aliados de Estados Unidos como Israel. Y él trató de romper con Israel y hacerle como una campaña al presidente de Israel. Eso fue uno de sus cambios que empezamos a notar cuando él tomó la presidencia. Y entonces cuando yo me doy cuenta que es un peligro para Estados Unidos. Entonces otro de los cambios que él comenzaba a hablar era desarmar a Estados Unidos y quitarle el poder a Estados Unidos la cantidad de bases militares que tenía afuera, en Europa y en todos los países de Asia y de Europa y en todas partes. Entonces a mí me empezó a preocupar porque Estados Unidos, y yo sé, porque yo no necesito ser, nadie necesita, porque van a decir, coño, ¿qué sabe este? Nadie necesita ser ¿cómo se llama?
un asesor militar. Yo no necesito ser un profeta para saber que si este país tú lo desarmas y achicas el ejército y todas las bases militares que nosotros, donde tenemos hombres, por ahí, las recogemos y las quitamos, no se necesita ser un sabio para saber que eso va en contra de la seguridad de nosotros, y no solamente en contra de la seguridad de nosotros, en contra de la economía de nosotros. Entonces, muchos inútiles mentales o huérfanos mentales, como yo le llamo, que periodistas y eso, que no piensan esto, porque yo no sé, yo no fui periodista, y yo no soy político, porque nadie nace siendo político, pero el tacto de la lógica te dice que si tú quitas esas bases militares, Estados Unidos ha sido fuerte y ha sido grande y ha dormido tranquilo y su economía ha estado tranquila, es porque gracias a esas tropas velan y cuidan por los intereses de Estados Unidos y del mundo y de nosotros. Y quiero recordar que Estados Unidos, creo que fue en el año 62 cuando la crisis de los misiles, una de las cosas que Estados Unidos, yo siempre he dicho que no fue hundido. Yo no estaba nacido en ese tiempo ni pensaba nacer en el año 62, pero tengo entendido que si Estados Unidos no fue hundido porque Cuba, los rusos habían minado de misiles a Cuba y Estados Unidos no lo sabía. O sea, que si los rusos le habían tirado todos esos misiles a Estados Unidos, según dicen los mismos militares grandes de alto rango, que Estados Unidos hubiese sido sepultada completamente, nada más creo que una o dos ciudades hubiesen quedado. Y después fue que Estados Unidos, que se dio cuenta porque volaron un avión de que en Cuba, porque ellos se enteraron de rumores, pero mandaron a volar un avión y checaron que es verdad que sí estaban llenos de misiles y ya. Se enteraron cuando ya estaban todos los misiles, o sea que ellos se enteraron tarde. Entonces fue cuando fue la crisis del año 62, creo que fue 61, 62, fue cuando la crisis aquello, que pasó aquello. Pero en la vida ya no nos hunden a nosotros. ¿Sabe por qué? Gracias a las bases militares. Nosotros teníamos una base militar frente con frente a ellos en Turquía. Y ellos sabían que si nos hundían a nosotros teníamos esa base militar y vaya más en Europa. Entonces, esas cosas nos han dado a nosotros seguridad, nos ha dado vida, no ha permitido que Estados Unidos mantenga las bases militares que nosotros tenemos y tener un cuerpo de ejército militar tan grande como tiene Estados Unidos. No es gasto de dinero como dicen muchos estúpidos, como hablan Fernando Puebla, como el otro, y todos esos periodistas, CNN, y inútiles mentales que yo no sé cómo ganan dinero y son periodistas y salen así, no usan esto. Porque aparte que tú estudias como periodista, que es lo que yo quiero volver a repetir, otra cosa que quiero llegar a esto de los estudiados y de la gente que trae un mate y todas esas cosas. Tú puedes ser profesional en algo y tú puedes ser profesional en algo, pero si tu mente únicamente, usted nada más tiene un solo don en tu profesión y tu mente no analiza y no llega a conclusiones lógicas, entonces usted es un retardado mental y usted es un ignorante intelectual. Entonces, una de las cosas que es lógico, que si tú empiezas a desarmar, como dicen ellos, a recoger todos esos militares y todas esas bases militares que tenemos por ahí para achicar el gobierno, lo que va a pasar es lo que está pasando en estos momentos. En estos momentos Obama se está enfrentando cada idea de la que Obama traía, marxista, leninista o pacifista, como él quería, por el premio Nobel que se ganó, se ha ido topando con una realidad que es la que yo siempre hablaba, cuando llamaba a los gallos, con esa preocupación de las bases militares, que el Estados Unidos tenía que tener sus militares, tenía que mantenerse y más bien progresando en armamento y en hombres y tener más hombres en las filas militares. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez se pone más peligroso. Como en un momento donde el mundo está más peligroso, se te va a atrever a reducir tu ejército. Es una persona. Por eso yo digo, yo no creo en máster, yo no creo en título de Harvard. Entonces, una de las cosas que a mí me dicen muchos periodistas que yo escucho, que Obama era un buen presidente porque venía de la escuela de Harvard, licenciado de Harvard y la mejor universidad. Está visto y comprobado que para dirigir un país y para dirigir muchas cosas no se necesita un título de máster y mucho menos de que tú tengas que venir de Harvard. Puede ser una gente normal que quizás tenga un técnico medio, pero una experiencia y un conocimiento y quizás hasta una sabiduría dotada por el más grande, por el todopoderoso. Y un ejemplo yo le voy a poner, porque quiero quitarles esto de que la gente que Obama puede ser mejor
que Perry como presidente, el gobernador de aquí de Texas, porque Fernando Espuela sería de Perry, porque Perry no tiene, creo que no tiene universidad y no tiene un título de Harvard. Perry no tendrá un título de Harvard, que quiero aclararte bien, para que tú veas que tú eres un huérfano de cerebro y de mente. Cada vez que tú hablas me demuestra que tú sabes menos. Perry no podrá tener un título de eso, pero para dirigir un país, para dirigir un estado tan grande como el de Texas, que es un estado que posiblemente puede ser más grande que cualquier país de América, se necesita tener un conocimiento, una sabiduría propia, que la persona tenga una visión para cómo dirigir una economía, administrar una economía, administrar un país o un estado, y dar los pasos en lo necesario, correcto, para echar adelante una economía. Tú puedes traer un título de Harvard, y si tú fuiste licenciado en historia, pero no sabes nada de economía, o no sabes desarrollar un país, o no sabes trabajar con las empresas y con los negocios, porque el Estado, yo entiendo que el Estado no es que produce empleo, estoy claro con eso, pero el Estado sí crea condiciones para que los empleos, como ha hecho Perry, que es lo que yo quiero, que es lo que yo quiero basarme, que en eso él ha sido mucho inteligente, más que Obama, con todo su título que Obama me digan que tenga de Harvard. Por ejemplo, Perry es un estado número 1 en Estados Unidos de 50 estados. El número 1, Texas. Ese analfabeto que dice Fernando Espuela, que es Perry, el gobernador de Texas, que ese ríe de cada ratico porque dice que no sabe hablar, o que no sabe ni de lectura, o que no sabe qué libro ha leído, o que se equivoca, o que dice que... Tú podrás decir que Perry sea lo que sea. Que no sepa aquello, que no sepa aquello, pero que es un buen administrador, de que es un buen administrar un estado grande como Texas, y que ha podido echar su economía adelante, y que ha podido llevar este país, este estado, como el número 1, al ejemplo que es el número 1, y con la crisis que lo ha demostrado, porque podrá decir la gente, no, pero cuando Estados Unidos estaba bien lo hizo, pero no, con crisis es el número 1, el estado que menos desempleo tiene. Creo que lo tiene casi el 4%, el 5 casi llegando al 4%. Es el estado que más empleo de compañías pequeñas se produce a diario. Es el estado donde la gente tiene mejor nivel de vida. Y él es el estado que la gente están más parejo el salario con lo que consume y con lo que paga, con la renta, con los carros, el carro que paga, con la aseguranza, o sea, parejo con todo con lo que tiene que pagar, sobre todo el diario. Entonces, cuando tú tienes un administrador, o cuando tú tienes un hombre como Perry, que te lleva una economía y te sabe dirigir como si una economía, ese es el hombre que yo necesito. A mí no me interesa si tiene un máster, a mí no me interesa si viene de Harvard. Como vino Obama, viene de Harvard, mira que ha hecho Obama. Ha hecho los desastres más grandes, y no me comparen a Bush, porque Bush, cuando en los primeros 3 años echó al país para adelante y iba muy bien. A Bush lo que le pasó fue ya en el primer mandato, terminando, que le hicieron el atentado del 11 de septiembre y lo sorprendieron. Fue una cosa que lo cogieron y le dieron un golpe, y eso fue un golpe. Y es verdad que la economía se cayó por el golpe que le dieron, porque él actuó de ir a hacer la guerra a Irak. Que la guerra en Irak para mí no estuvo mal. Y lo quiero decir porque no estuvo mal, porque de cierta manera era la información que había en ese momento. Porque siempre el Saddam Hussein siempre había dicho, cuando la guerra que hizo el papá de él siempre dijo que algún día se iba a vengar de Estados Unidos. Y por eso que la información que había pensó. La guerra, vamos a poner que se equivocó. Pero él podía haber hecho esa guerra. El error de Bush fue que él se quedó allí. Eso sí fue el error. Pero verle hecho a Saddam Hussein, verlo traído para acá preso y verlo condenado como hacérselo al que tenemos al otro ahí, al presidente de Irán, a Ahmadinejad, a esa gente se le puede hacer todas esas cosas. Lo que no se necesita es ir a pelear y quedarse allá. Este fue el error de Bush, quedarse allí. ¿Entiendes? Pero haber ido a tomar a Saddam Hussein lo podía haber tomado en cuestión de media hora o de un día, como lo puede hacer en Irak. Y como lo puede hacer en esos países. Como lo hacía antes, como Estados Unidos siempre. Estados Unidos iba a hacer una guerra, como ese papá hizo una guerra y acabó con lo que tenía que acabar y terminó y se giró para atrás, pero no se quedó. El error de él fue que se quedó allí, pero no fue. Y entonces sí que la economía se fue abajo. Pero eso fue un golpe que nos dieron en ese momento. Estados Unidos nunca le habían dado un golpe así. Todo desesperadamente, no era una cosa que no se esperaba. Pero ya cuando Obama tomó la economía, ya sabía
lo que tenía que venir a hacer. Ya le había prometido lo que iba a hacer. No hubo nada de sorpresa. Ya todo estaba ahí. Era venir a recuperar la economía. No era venir lo que él ha hecho. Con toda su ideología, lo único que ha hecho es echar el país para atrás. Dividir el país. Lo único que ha hecho es tratar de nosotros, los aliados de nosotros, de eliminarlo. Tratar de recortar el ejército. Y tiene el ejército hoy en día en crisis. Ha ido reduciendo el ejército. Hoy en día estamos presentando los problemas. La cual él ha ido explicando su ideología, le ha ido respondiendo que su ideología está mal. Le está respondiendo que es un mal presidente. Cuando él mira todo lo que ha hecho, recortando los ejércitos y todo lo que ha hecho con ser un hombre pacífico. ¿Qué es lo que le han hecho? ¿Cuántas cosas se le ha dado? Todas las guerras que se le ha dado, los problemas del Medio Oriente, desde Siria y todos los problemas que tiene el Medio Oriente. Ahora vemos el problema de Rusia. Se da cuenta, y ya por cierto, ya unas tropas que habían por esa área, o 3 tropas que habían en Alemania y en todos esos países, las quería recoger. Entonces, se está dando cuenta que él no puede recoger esas tropas. ¿Por qué? Porque ahora tiene que mandar tropas para allí, porque supuestamente, probablemente, haya que intervenir allí si sea necesario. Entonces, ya es una bofetada que se da cuenta que en el mundo que vivimos tú no puedes reducir una tropa aquí. Tú no puedes reducir el escenario militar aquí. Tú no puedes reducir los fondos militares aquí. Al contrario, eso, y yo le digo así, siempre se lo he dicho, si a mí me quitan dinero para mantener el ejército, yo lo doy con mucho gusto. A mí lo que yo no quiero es que me quiten dinero para mantener un gobierno grande, pero para mantener la seguridad de este país, para mantener la estabilidad de este país, porque cuando teníamos la seguridad en todo el Medio Oriente y en toda esa parte, la gasolina no se nos disparaba. Pero ahorita con esta inseguridad, a cada castigo que hay una guerra en esos lugares, el petróleo se dispara. Y así vamos a estar, mira, pues el petróleo disparado y así porque no hay estabilidad. Al no haber una estabilidad militar, la garantía que teníamos, que era la garantía económica, porque todo depende una cosa de la otra, que eso es lo que estos burros, como yo le digo, intelectuales, analfabetos mentales, no analizan. Si tú no tienes un cuerpo de ejército militar respetado como lo ha tenido Estados Unidos, usted no puede mantener jamás y nunca un país estable económicamente y llegar a ser el país más grande, poderoso del mundo como Estados Unidos. Lo ha tenido porque Estados Unidos ha luchado por mantener esos ejércitos, ha luchado por siempre tener armamento y escenarios militares más desarrollados del mundo. Que lo hace para hacer el mal, no, lo hace solamente, como sencillamente, para mantener la economía de este país y el respeto. Gracias a Dios, este país ha sido lo que ha sido, porque cuando le quite ese escenario militar y le reduzcan el ejército, se acabó este país. Y Dios lo ha ido demostrando y enseñándolo. Yo me preocupaba mucho por esto y llamaba a la radio y me ignoraban. Gracias a Dios yo me callé y yo no puedo coger lucha con esto, porque ¿cómo puede ser que yo tenga visión y la gente que están arriba dirigiendo no puedan ver esto? Y gracias a Dios lo ha ido poniendo, gracias a Dios ahí le está poniendo todo. Mira cómo se le ha puesto Rusia. Ahora quieren mandar hombres para allí, porque se dan cuenta que necesitan tener hombres en Europa. Mira, China ahora quiere tomar unas islas que hay en Japón. Ahora están mandando un ejército para allá. ¿Cómo en un momento, en el siglo XXI, donde se han ido desatando lo que estaban controlados y lo que no estaban en este giro, todo el mundo se está revirando? Porque no hay ahorita, como dice, no hay un gato que controle a los ratones. Andan los ratones como por su casa, haciendo lo que le dan la gana, acabando con la casa. Entonces, hay que poner, como dice el gato, para que dé orden en la casa. Entonces, si Estados Unidos no vuelve a ser esa potencia que daba a respetar al mundo, para que fuera el mundo entero respetado, no solamente Estados Unidos, y para que nosotros viviéramos en paz y esta economía, si no hacemos eso, vamos a volver a ser un tercermundista. No pueden, ignorantes, y se lo voy a decir así, ignorantes, porque veo que llaman a la radio. Entiendo un poco de radio escucha mexicano que llaman, que los militares, que Estados Unidos ya tienen que dejarse de ser el conquistador. Entonces una ignorancia, que ese ejército tienen que quitarlo y ese dinero para traernos para nosotros. Si tú quitas ese dinero y si tú quitas ese ejército y tú reduces el arsenal militar y todos los aviones buenos que hay que comprar militares, hacer las mejores aparatos electrónicos y armas nucleares para tener este país seguro, ese no es dinero nunca es mal empleado, porque gracias a ese dinero y gracias a ese arsenal militar es que este país ha sido grande y ha podido dormir tranquilo y toda la economía está estable, tú tienes trabajo y todo depende de esos ejércitos. Si tú quitas eso, es como quitar la lata o quitar el calcio de abajo que aguanta el peso de la columna de la casa donde tú estás viendo. Cuando tú quitas, todo se va abajo. Desgraciadamente vivimos un mundo donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, y para mantener la paz y la tranquilidad
hay que estar así, mira, así. Desgraciadamente, por eso hoy en día tenemos policía en la calle, tenemos para el tránsito, tenemos policía para que no tomen en la calle, tenemos para que no manejen borrachos, alcohólicos, para que no maten, para que no se lleven una luz, para que no violen una mujer. Si fuéramos tan correctos, quitáramos la policía y se acababa todo. Pero hay que mantener una policía porque desgraciadamente el hombre necesita estar controlado, necesita que lo estén velando, necesita que cada vez que comete un error lo discipline con una multa o con una cárcel. Porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde todavía el hombre no ha llegado a esa altura donde puede interiorizar con su mente y decir, yo tengo que darme a respetar y yo tengo que hacer las cosas bien correctas porque yo soy un hombre de respeto y yo soy un padre de familia y yo tengo que dar mi ejemplo. Y por ende yo no tengo que esperar que un policía me diga qué hacer bien o qué hacer mal. Desgraciadamente no estamos así. Desgraciadamente los trabajos no tienen que velar. Porque nosotros, si se va el jefe o el supervisor, no nos sentamos. O nos acostamos a dormir y paramos de trabajar. O nos escondemos en algún lugar. Tiene que tener el supervisor ahí constantemente que te esté velando para que tú puedas hacer tu trabajo. Entonces, es así. Quiera o no lo quiera entender, desgraciadamente el hombre no tiene esa capacidad que quieran ustedes, o hay dos ignorantes, demostrar que ya quiten los ejércitos, porque los problemas que mira, que esa gente se arregle, no es que se arreglen ellos, lo de menos, si fuera así, que no nos fuera a perjudicar a nosotros, claro, yo decía que trajeran los ejércitos para acá, y todos esos dinero que se estaba gastando en pagar ejércitos, y en pagar hombres, y en hacer armamento, lo disfrutábamos nosotros, pero yo sé que desgraciadamente, que cuando quitemos esas bases militares y vamos a reducir el escenario militar, enseguida esto se nos pone malo, enseguida esta gente no va a caer arriba y no van a empezar directamente a caer en nosotros, sino ya con la guerra que empiecen a hacer afuera, ya perjudica este país. Porque primero paralizan el petróleo y entonces el petróleo se separa. Que 4, que a 5 y nunca lo podemos tener estable, porque cada vez que es una guerrita se va por allá y vuelve a subir el petróleo. Cuando va bajando, otra guerra viene y así estamos. Porque desgraciadamente este hombre ha estabilizado el ejército. Hoy en día están diciendo, y he escuchado los mismos muchachos que están en el Army, que están como los países de Cuba casi, en el Army, que no tienen recursos, ni siquiera para hacer entrenamiento, para hacer prácticas militares, porque no hay ni recursos. Este hombre, porque ha reducido el fondo militar. Tú no puedes hacer esto en este país. Si tú eres antiamericano y tú quieres destruir este país, para que desgraciadamente vengarte de este país. Tú lo dices. Y dices, yo soy antiamericano. ¿Tú me entiendes? Pero no destruye el país. Vivimos gente aquí que no le hemos hecho daño. Y si el blanco en el pasado le hizo daño a los negros, o tú sientes ese amor, porque sientes amor por el marxismo y por el comunismo, porque es lo contrario de Estados Unidos, entonces tú vas en contra de eso. Y yo estoy de acuerdo con que haya paz y tranquilidad. Pero la única manera, hoy en día, con la perversión que tenemos, chino, perverso, Rusia, país perverso, Irán y todos los países del Medio Oriente, en Cuba la tenemos aquí al lado, vendiéndole armas a Corea del Norte. Tenemos a países aquí en América que hoy en día, a través de Cuba, está caminando el comunismo, como Venezuela, donde Irak Asiático vive metido ahí ahora, en Venezuela. Porque es un país con una potencia grande, porque es un país petrolero y le conviene en Venezuela crear bases allí. Estamos viendo cómo está Bolivia, Nicaragua, Perú no, Ecuador, Argentina. Entonces, si el mundo sigue así, boca abajo y loma abajo, y Estados Unidos está así con los brazos cruzados, tenemos los conflictos en Venezuela, tenemos los conflictos en Ucrania, con los rusos allí. Tenemos los conflictos cada que los chinos también quieren formar lo de ella, que quieren tomar unas islas que hay con Japón, y nosotros tenemos un contrato de proteger a Japón. Tenemos también al loco ese que tenemos en Corea del Norte, queriendo hacer de la suya. Entonces, como está el mundo revuelto ahorita, este hombre quererse dar el lujo de reducir el ejército militar de los Estados Unidos. Ahí ustedes se pueden dar cuenta de dos cosas, que este hombre no tiene una onza de cerebro, o es un hombre malicioso, antiamericano, que yo no sé qué antiamericano, pero por mucho antiamericano que tú creas, yo no creo que este hombre sea capaz de abrir un hoyo a este país para que este país se vaya abajo, sabiendo que tiene aquí su familia, sabiendo que bueno, tiene dinero y dirá, bueno, se frega este país, me voy a vivir para un país comunista. Quizá a lo mejor es la mentalidad que tiene, pero me vengo de este país. Y yo de él no dudo cualquier cosa, porque
que él no tenga capacidad para muchas cosas y no tenga experiencia para dirigir un país y económicamente, pero por lo menos yo pienso que él no es loco. Y la lógica te dice que como está el mundo, tú no puedes volverte loco a reducir. Al contrario, ahora hay que aumentar. Ahora, como va en aumento la delincuencia y el bandidaje, el terrorismo y el peligro en toda Europa, en el Medio Oriente, aquí en América tenemos a estos patanes de los Castro, Chávez y los Correa y toda esta gente que son aliados de la misma gente de los enemigos nosotros que tenemos, como el país de Irán y el Medio Oriente. Y Rusia y China siempre están metidos aquí también. Entonces, tenemos los enemigos aquí mismo adentro. Se quita aquí, son vecinos de nosotros. Si nos quieren atacar, necesitan, ahí tienen la base de todos los enemigos de nosotros. ¿Cómo este hombre, qué cabeza cabe? Esto es izquierdita, esto desastre, como yo le llamo, por eso yo los demócratas, yo los detesto, porque son un desastre mentalmente, son un desastre moralmente, son un desastre mentalmente, son un desastre, porque hasta intelectualmente, por los títulos que tienen, yo no sé qué piensan ellos, yo no sé en qué son buenos, quizás nada más, yo quisiera saber que son buenos en su profesión nada más, en física, si estudiaron para física, si estudiaron para matemáticas, que son buenos en esa especialidad, que yo quisiera hacer tan siquiera, porque las motas son malos en eso. ¿Tú me entiendes? Yo no sé si compraron los títulos, si llegaron a esos lugares, yo no sé cómo llegaron, porque en qué cabeza cabe. Entonces a veces me dicen que un Obama es de Harvard, pero ¿qué me interesa a mí que sea de Harvard? Cuando mira todos los desastres que yo le he mencionado que está haciendo con este país. Nunca en este país se había dado tanto calamidades. Un presidente querer atentar, porque eso es querer atentar con la seguridad de este país y con la economía de este país. Al tú quitar hombres militares, retirar bases militares, reducir el presupuesto militar y el escenario militar, usted está acabando con la economía. Porque esta economía está basada en la seguridad que esos hombres nos dan en esos países, en la estabilidad que nos dan en estos locos que hay que controlarlo y velarlo constantemente. Si tú quitas a esos hombres, estás quitando el cimiento principal. Y el cimiento principal no lo quieren entender. Muchos de estos izquierdistas es las bases militares, es el escenario militar, es los ejércitos militares que ha tenido este país poderoso. El día que vayamos a reducir esto, y no me digan que los drones o aviones van a solucionar los problemas, porque necesitamos esas bases militares donde están los hombres en carne propia, porque esos hombres vitalmente son los que nos cuidan y nos velan allí. Y cuando necesitamos mover esos hombres, ya no necesitamos venir a buscarlo aquí, lo tenemos allí controlado. Desgraciadamente, vuelvo y repito, hay que vivir en este mundo todavía así. Quién sabe, de aquí a 100 años ya la gente se llama cristiana y ya no necesita tener como un guardián velando a la gente. Y no es porque queramos ser policía, y no es porque queramos estar dando el ejemplo en el mundo. Es porque necesitamos para nosotros estar tranquilos, la seguridad de nuestros hijos, la seguridad de nuestra escuela, la seguridad de nuestra calle, la economía, para esa buena vida, esa vibra que hay en este país, que gracias a Dios, yo digo porque aquí está Dios. Y una de las cosas que yo digo que está Dios aquí, cuando yo vi que yo me molesté, que estaban, y nadie hacía nada, y nadie decía nada, porque ahora que están hablando de esto, porque se están dando las consecuencias de los problemas que está haciendo Ucrania y China, ahora están hablando, y ahora que ya yo no hablo. Pero cuando yo estaba hablando de verdad, porque yo miraba, porque hay que ver, yo siempre veo las cosas con antelación. No, caballero, yo no sé, a lo mejor yo me dio más sabiduría, yo no sé por qué la gente no mira en unas cosas tan palpadas. Yo hablaba y me decían, a veces yo llamaba a la radio, tú estás loco, tú lo que tienes es comunismo. Entonces, no es el comunismo, a mí no me interesa el comunismo porque lo dejé en Cuba y yo salí de eso, pero yo estoy viendo el futuro de mis hijos, yo estoy viendo más allá. A mí no me interesa porque a mí me va a tocar aquí a vivir lo que yo voy a vivir, creo que voy a vivir todavía algo bueno y voy a terminar de vivir las cosas buenas. Pero yo estoy mirando el futuro de mi hijo, qué le voy a dejar y qué va a quedar, para qué tiempo. Entonces, otra cosa que está pasando en este país, que nunca había pasado, la geografía poblacional que tenemos, no es la misma, ya no es la misma. Aquí venía gente de diferentes países del mundo. Aquí hispanos, habían en aquel tiempo 5.000 o 3 millones de hispanos. Ahorita tenemos 55 millones de hispanos. Y amenaza con ser la mayoría. Y yo no quiero que me llamen, que esa es la palabrita, anti-hispano. Nosotros los hispanos nos caracterizamos por ser populachos. Traemos una mente de que nos gusta que nos digan pobrecito y que la culpa es de los americanos. Ese disco rayado que tenemos, ese mito viejo, es lo que queremos escuchar.
culpar al blanco, culpar al gringo, al republicano, y aquí nos lo siguen metiendo. Viene Fernando Espuela repitiendo, en la tarde, el otro, o que empieza a las 7 de la noche, Rubén Luenga. Y entonces tenemos una repetición más, CNN y todos estos canales que lo único que son de izquierda y lo único que nos siembran muchas dudas. Cuando hace poco yo estaba en un programa escuchando de Helen Aguirre, que me encanta el programa de Helen Aguirre. Es el único programa hispano que se puede escuchar. Alguien llamó, y fue uno de los programas más importantes, alguien llamó para decir un hispano de la importancia que tiene el hispano cuando quiere echar para adelante y cuando quiere progresar, aunque sea pobre. Dice él que llegó con $20 aquí a este país, y sin título y sin profesión. Él creó una compañía de automóviles o de camiones, no sé lo que él creó, y a cosas que él tiene actualmente le generan esas compañías, porque tiene varias ahora, 3 millones al año. Después llamó otro hispano para decir que también él se quedaba sin empleo y empezó a hacer a cuidar al muchacho en su casa, la mamá y la hija. Tenían 3, después 7 y ya tenían 15 después, y entonces el gobierno le dijo que ya tenían que tener un lugar para cuidar al muchacho, un círculo, pero ya preparado. Y ellos lucharon y trataron de hacer un círculo. Después hicieron 2, creo que tienen 3. También los hombres prosperaron. Entonces, esa llamada que hicieron a este programa de Helen le molestó, porque yo conozco esto. Aquí hay un programa también en Houston que educó mucho a la gente, porque eso es los programas que nosotros necesitamos aquí los hispanos, que nos hagan hombres, que nos hablen fuerte, que nos digan la realidad, que nos digan la verdad, que nos enseñen a caminar, que nos enseñen a cuál es el lado que podemos progresar y podemos desarrollarnos económicamente este país, nosotros mente, y que nosotros no somos débiles. Esos son los programas que forman a la gente. Cuando esta llamada entraron, yo sabía cómo iban a responder, porque aquí Rolando Becerra tenía un programa en Houston, Texas, que se dio de igual manera, y cuando la gente decía, alguien llamaba así, ya ellos respondían de la manera que yo sabía que iban a responder. Cuando llegaron a esas 2 llamadas así, rápidamente se molestaron muchos hispanos, porque ningún hispano quiere oír que un pobre hispano progresó, porque entonces eso ya le quita la lástima que le tienen de pobrecito. Coño, entonces nos van a decir que nosotros no somos tan pobrecitos, sino nosotros los que no queremos trabajar o no. Cuando hicieron esa llamada rápida, no, pero esa gente están como despreciando a nosotros porque progresaron, pero que no puede decir eso, porque esto, y empezaron a tachar hasta maldiciones a esas 2 gentes. Y ese es el problema que nosotros tenemos, una envidia contra nosotros mismos, porque esa persona era pobre y demostró que de la pobreza se levanta. Es lo que yo quiero, que no le digan más a la gente que son pobrecitos, no le digan más eso. Fernando Espuela, no le digan esto, todos estos periodistas, por favor, le están dañando a la gente. Ese le demostró que los chinos también vienen sin un centavo a traer una mano adelante, no vienen con dinero, que lo he visto yo trabajando en la misma compañía, yo trabajando, los chinos trabajando de 5 años, y yo, por lo que lo digo porque yo también he sido un mal ejemplo, yo comprándome los mejores carros y comprándome las mejores ropas, y el chino guardando dinero y siempre yendo con la misma ropa casi, o con una ropita así. De la noche a la mañana, el chino que trabajaba conmigo tenía una compañía que hizo de comida rápida. Después cuando lo vi, ya tenía 3, ya tenía una cadena. Hoy es uno de los hombres más ricos de aquí de Houston. Pero ellos usan esto, y yo no estoy condenando a los hispanos para no. Yo también he hecho de la mía, y entiendo que no he trabajado y no tengo lo mío, como han progresado esta gente, porque yo me he gastado mi dinero, lo he tirado en muchas cosas que quizás no tiene que tirarlo. Y hacemos una cosa también que no hacen los chinos. Cogemos el dinero de nosotros, lo poquito, lo mucho, o lo mucho que ganamos, lo malgastamos en cosas que no tenemos que gastarlo, y no se lo tiramos a nuestros hijos en sus estudios y en prepararlo en comprarle una computadora, en preocuparte en lo que necesitan en la escuela. Si llegan a veces cursos de computación, y a veces hay que pagar lo que no vale mucho, vale ciencia. Yo conozco padres que le llegaron al curso de computación en la escuela que estaba a mí, valían 100 y pico de pesos, no llegaban a 150, creo que eran así. Dijeron, no, yo no voy a pagar eso. Y yo le dije a mi hijo, ¿cómo no? Yo te voy a pagar. Yo se lo pagué, porque yo sé que eso es para su progreso. Hubieron padres que dijeron que no, y ganaban más que yo. Si no, dijeron que no iban a pagar eso, porque eso no necesitaban los muchachos. No, si tu computadora sabes, no. Era algo que le iban a enseñar más que jugar a una computadora, sino algo más tecnológico. Entonces, no invertimos en nuestros hijos.
No invertimos el dinero en lo que tenemos que invertirlo. Y entonces nos quieren que nos tengan de pobrecitos. Y nos mantengan así para poder condenar al americano, que estamos así por él. Entonces lo que queremos es condenar, porque nos enseñaron eso en los países de nosotros, a condenar al americano, a condenar al poderoso, a condenar a aquel que está arriba del Partido Republicano. Por ti estamos mal, por el Tea Party, por este. Entonces tenemos que buscar un culpable para hallarnos víctimas y para decir pobrecito y que le den ayuda, porque tienen que dar ayuda. Y yo entiendo que le pagan al trabajador. Y quizá hacerse víctima no es para que le den ayuda a todos, porque no quiero que todos le den ayuda, pero si quieren sentirse víctimas, para sentirse protegidos, para sentirse con lástima, que le tengan lástima, para que lo justifiquen de que son trabajadores y no llegaron nunca al centavo porque fueron oprimidos, y que sus hijos no llegaron a nada porque los de arriba no dejaron llegar. Aquí yo siendo pobre, como cualquier otro pobre, y ganando hasta menos que muchos hispanos que yo conozco que ganan más que yo, a mi hijo yo lo llegué a llevar hasta la universidad. Gracias a él, porque oyó consejos de su madre.